Hablemos de triángulos amorosos y círculos viciosos. ¡Qué bonita es la trigonometría! ¿Qué tal? Yo soy Marino Tercero y sean bienvenidos a un video nuevo de FDX. Hoy vamos a resolver dos problemas de trigonometría a partir de las funciones trigonométricas, pero no de cualquier tipo de problema. Pues vamos a meterle un poco de álgebra. ¿Están listos? Pues comencemos. Primero que nada, vamos a definir de manera muy general las funciones trigonométricas, que podemos decir que no son más que razones, divisiones, pues, entre dos lados de un triángulo rectángulo. Si tomamos, por ejemplo, el siguiente triángulo rectángulo, para el cual ya sabemos que los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, que les podemos colocar, por ejemplo, las letras A y B, y además tiene una hipotenusa C, podemos ir dividiendo sus lados. A entre C, B entre C y A entre B, por ejemplo. Y nos darán números que llamaremos razones, que es como una proporción, es decir, cómo varía la longitud de un lado con respecto a otro dependiendo de los ángulos internos de dicho triángulo. Uno de estos ángulos internos ya sabemos que mide 90 grados, por eso es un triángulo rectángulo. Pero los otros dos pueden tener diferentes valores. De estos dos podemos tomar, por ejemplo, el ángulo que le responde al cateto A, que le llamaremos alfa. A partir de aquí podemos decir que el cateto A es el cateto opuesto al ángulo de referencia alfa y que el cateto B es el cateto adyacente a dicho ángulo de referencia. Y bueno, ya sabemos que C es la hipotenusa. Ahora, regresando a las razones de hace rato, vamos a relacionar las siguientes tres funciones con cada una de estas divisiones. La función seno, que se aplica al ángulo de referencia, la usaremos para nuestra primera división, es decir, que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto A sobre la hipotenusa C. Sigue la función coseno del ángulo, que relacionaremos con nuestra segunda división, es decir, que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente B sobre la hipotenusa C. Por último, la función tangente del ángulo, que es la que relaciona los catetos, lo que quiere decir que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto A entre el cateto adyacente B. Sin embargo, hay otras tres funciones que son al revés de estas tres, que son cosecante, secante y cotangente, de las que hablaremos otro día. Así, tenemos estas tres fórmulas a grandes rasgos. En otra ocasión les explicaré más detalladamente de dónde sale todo esto. Bueno, entonces vamos con estos dos ejercicios. Encuentra la expresión en función de x que representa el cateto opuesto del ángulo de 30 grados del siguiente triángulo rectángulo. Veremos que el triángulo rectángulo en cuestión solamente nos da un ángulo de referencia de 30 grados y una x. Sí, una x donde está la hipotenusa. Pero no se preocupen, que por eso sabemos álgebra, ¿no? Bien, comencemos analizando que el problema no nos pide un número, no nos pide saber cuánto vale un lado ni su área, por lo que hay que tener cuidado siempre con lo que nos piden. En este caso, el resultado será una expresión algebraica. Para saber cuáles funciones trigonométricas se tienen que utilizar, tenemos que analizar los datos involucrados en el problema. En este caso se puede decir que nos dan la hipotenusa, que vale x, aunque no sepamos su valor numérico, y por otra parte nos dan el ángulo de referencia, que es de 30 grados. Y por último nos piden el cateto opuesto, que podemos pensar en dejarle la letra A, que ya habíamos utilizado para este lado. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cuál de las fórmulas, funciones trigonométricas en este caso, relaciona el ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa? Analizándolas, vemos que es la función seno. Ahora, algo muy importante del álgebra es recordar cómo despejar y cómo sustituir, y se puede hacer casi siempre en cualquier orden. Primero despejar y luego sustituir, o primero sustituir y luego despejar. Pues hagámoslo. Primero vamos a sustituir. La fórmula dice que seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, por lo que diremos que el seno de 30 grados es igual al cateto opuesto A entre la hipotenusa X. Bien, ahora falta despejar haciendo un poco de álgebra. Siempre que queremos despejar, lo ideal es dejar del lado izquierdo de la ecuación lo que nos pide el problema. En este caso nos pide una expresión para el cateto opuesto A, por lo que dejaremos A del lado izquierdo, solita. Recordemos que los lados de la ecuación están asignados por el signo igual. Una técnica algebraica que podemos hacer sin ningún problema es cambiar los lados de la ecuación, así tal cual, colocarlo del lado izquierdo en el lado derecho y lo del lado derecho en el lado izquierdo sin más, por lo que nos queda que A entre X es igual al seno de 30 grados. Hablando del seno de 30 grados, podemos poner directamente el valor. Esto lo podemos hacer con una calculadora científica. Ponemos seno, que aparece como sin en la calculadora, de 30 grados y le damos igual y nos da como resultado
un medio o 0.5, por lo que nuestra ecuación queda que a entre x es igual a 0.5. Analicemos un poco el significado de esto. Una división siempre nos dice cuántas veces cabe un número en otro. En este caso nos dice cuántas veces cabe x, que es la hipotenusa, en a, que es el cateto opuesto, y nos damos cuenta que cabe 0.5 veces, lo que nos indica que a, el cateto opuesto, vale la mitad de lo que vale x, la hipotenusa, para este triángulo. Es decir, que por cada unidad de longitud, centímetro, metro, pulgada, pie, etcétera, de hipotenusa para este triángulo, tendremos 0.5 unidades del cateto opuesto. Aquí estamos pensando ya de una manera bastante abstracta, pues no tenemos valores numéricos y solo tenemos que recordar que a y x pueden ser cualquier valor, pero aquí nos dicen que se relacionan con esta división. Por último, vamos a ver lo que nos pide el problema: despejar a, para lo que pasaremos la x del otro lado de la ecuación. Recordando las propiedades de las ecuaciones, si un término está dividiendo, lo pasamos multiplicando, por lo que nos queda que a es igual a 0.5x. Esto quiere decir, como ya habíamos comentado, que el cateto opuesto es 0.5 veces la hipotenusa, o la mitad de la hipotenusa, porque pues 0.5 es un medio. Recordemos que esto es una ecuación que tiene una expresión algebraica y solo nos dice cómo se relacionan el cateto opuesto a y la hipotenusa x, específicamente en este triángulo rectángulo. No nos pide encontrar ningún valor en específico, solo esta nueva fórmula, por así decirlo, para este triángulo. Claro, si nos dieran el valor de la hipotenusa, simplemente lo sustituiríamos. Por ejemplo, si la hipotenusa fuera de 10 centímetros, a valdría 5, pues 0.5 por 10 es igual a 5. Si la hipotenusa fuera de 28 centímetros, a valdría 14, pues 0.5 por 28 es 14, y así. Ahora vamos con un problema que me pidieron resolver en un video, y dice lo siguiente: recuerda las propiedades del triángulo 30 grados, 60 grados, 90 grados. Si x es la longitud del cateto opuesto al ángulo de 30 grados, ¿cuál es el área del triángulo? Este problema que me pidieron que resolviera nos pide recordar un triángulo. Bueno, si no lo recordamos, pues vamos a dibujarlo. Para hacerlo tenemos que saber que esos tres ángulos que nos dan son los ángulos internos del triángulo en cuestión, pues suman 180 grados. Y ya que hay uno que mide 90 grados, va a ser un triángulo rectángulo, por lo que lo podemos dibujar así o así. Como estamos acostumbrados a que nuestro cateto opuesto sea la altura del triángulo, vamos a poner la primera forma. Ahora vamos a colocar lo que ya sabemos: A para el cateto opuesto, B para el cateto adyacente y C para la hipotenusa. Sin embargo, el problema nos pide el área, que se calcula, como ya sabemos, multiplicando la base por altura y dividiendo sobre 2. En este caso, podemos decir que la base es el cateto adyacente B y la altura es el cateto opuesto A. Y podemos decir que la altura es A por B sobre 2 o B por A sobre 2. Ahora viene la parte algebraica, donde vamos a expresar el área en función de una sola variable, en este caso x, que es lo que el problema nos pide hacer. Vamos a comenzar cambiando al cateto opuesto por x, que es lo que nos pide el problema, y vamos a buscar una función trigonométrica que relacione los dos catetos. ¿Ya sabes cuál es? Exacto, la tangente del ángulo. La fórmula dice que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto x entre el cateto adyacente b. Aquí haremos algo que será despejar a b para poder sustituir su valor, que no será un valor numérico, sino una expresión algebraica, en la fórmula del área del triángulo. Así todo queda en función de x. Llevar a cabo esto sirve para encontrar ecuaciones o fórmulas para casos específicos, como es el de este triángulo, a partir de solamente un dato, en este caso. Bueno, vamos a sustituir. Nos queda que la tangente de 30 grados es igual a x entre b. Si calculamos la tangente de 30 grados, nos va a quedar algo interesante: raíz de 3 sobre 3. A veces es más correcto expresar de esta manera los resultados de las funciones tanto trigonométricas como algebraicas o aritméticas, pues es más exacto y no se pierde en decimales. Si te interesan las matemáticas, ve familiarizándote con hacer esto. Bueno, lo que queremos hacer: despejar b. Nuestra ecuación ahora dice que raíz de 3 sobre 3 es igual a x sobre b. Vamos a hacer tres movimientos. El primero, la b está dividiendo a x del lado derecho. Pasará multiplicando al lado izquierdo a la raíz de 3. El segundo, el 3 está dividiendo del lado izquierdo a la raíz de 3 y a b, por lo que pasará multiplicando del lado derecho a la x. El tercero, la raíz de 3 está multiplicando a b del lado izquierdo, por lo que pasará dividiendo a 3x hacia el lado derecho. Ya está despejada b. Ahora podemos resolver la parte numérica, en donde si hacemos la división y no queremos que quede en punto decimal, nos quedará algo muy interesante. Veremos que 3 sobre raíz de 3 es igual a raíz de 3.
¿Qué pasa? ¿Por qué es igual a la raíz de 3? Mira, cuando tenemos términos fraccionarios o con raíces, vamos a imaginar que fueran números cualesquiera, y lo son de hecho. Entonces vamos a hacer una analogía con números más sencillos para entender por qué pasó esto. Claro, podemos explicarlo porque pues así nos dice la calculadora, o con una factorización, pero vamos a verlo de dos diferentes maneras. Pensemos que en lugar de 3 fuera 4. No lo es, claro que no lo es. Pero imaginemos por un momento que así fuera, por lo que tendríamos 4 sobre raíz de 4. Como sabemos, la raíz de 4 es 2, por lo que al dividir 4 entre 2 nos quedaría 2, y 2 exactamente es la raíz de 4. En este caso vemos algo muy parecido, pero solamente cambiamos el 4 por el 3. La otra manera es usando las propiedades de los exponentes, recordando dos cosas, que la raíz cuadrada es lo mismo que un exponente de un medio, por lo que nos quedaría que 3 sobre raíz de 3 es igual a 3 a la 1 sobre 3 a la 1 medio. Cuando dividimos términos con la misma base, el exponente se resta, por lo que nos quedaría que esto sería igual a 3 a la 1 sobre menos 1 medio, y 1 sobre menos 1 medio es 1 medio, por lo que nos quedaría 3 a la 1 medio, que ya vimos que la exponente de 1 medio es la raíz cuadrada. Bueno, esta explicación está de más si conoces de matemáticas. En fin, con todo esto nos queda que b es igual a la raíz de 3 por x. Ahora, ya que el área es igual a b por a sobre 2, simplemente ponemos que a vale x y que b vale raíz de 3 por x y los multiplicamos. Recordemos que x por x es x cuadrada, por lo que el área será igual a la raíz de 3 por x cuadrada sobre 2. O si te gustan los decimales, 0.866, que es la división de raíz de 3 sobre 2 por x cuadrada. Como en el ejercicio anterior, podríamos darle valores al cateto opuesto x, en este caso la altura, y tendríamos el área sin necesidad de ningún otro dato, específicamente para este triángulo. Por ejemplo, si la altura de este triángulo fuera de 5 centímetros, su área sería de 21.65 centímetros cuadrados. Si la altura fuera de 20 centímetros, su área sería de 346.41 centímetros cuadrados y así. Como te habrás dado cuenta, es importante comprender no solo la trigonometría, sino también el álgebra y la aritmética. Por eso veremos más adelante algunos temas de aritmética y de álgebra bien desglosados, como despejes y propiedades de los exponentes, entre muchos otros, incluyendo la explicación más exhaustiva de las funciones trigonométricas. Aunque bueno, eso ya no es de álgebra ni de aritmética. Bueno, yo aquí me despido. Espero que este video te haya servido para comprender un poco mejor las funciones trigonométricas y cómo podemos relacionarlas con el álgebra. Recuerda que cualquier pregunta que tengas la puedes colocar en los comentarios. Si te sirvió este video, suscríbete, dale like, comparte y comenta qué opinas. Si tienes algún ejercicio que quieras que resuelva, no dudes en enviarlo a la página de Facebook. Te ha hablado Marino Tercero y te veo en otro video con más matemáticas. Hasta pronto.